Los lunes por la mañana siempre pesaban. Pero ese día sentía como si alguien hubiera puesto una piedra sobre mi pecho. Jimena Galván entró a la oficina con media hora de retraso, con un café con especias de calabaza en una mano y el celular en la otra. Llevaba unos lentes enormes sin prescripción, de esos que creía que la hacían parecer una genio innovadora. Sus tacones resonaban en el piso brillante como si el edificio entero existiera solo para anunciar su llegada. Se dejó caer en una silla frente a mí y alzó la voz lo suficiente para que todos a su alrededor la escucharan. Que manden a la Barbie de sistemas a la sala de servidores. Las lucecitas parpadeantes la mantendrán ocupada. Sus palabras resonaron como un zumbido. Una explosión de risas siguió, fuerte y ansiosa. Algunos se taparon la boca, otros se recargaron en sus sillas, riendo sin disimulo. No me inmuté, ni siquiera parpadeé. En cambio, esbocé una sonrisa, de esas que solo las mujeres de mediana edad o los lobos acorralados saben usar labios apretados. Cansados. Decía, he sobrevivido a cosas peores que tú, y las enterré en silencio. Para la hora del almuerzo, la oficina vibraba con las payasadas de Jimena. Caminaba pavoneándose con su celular en la mano, tomándose selfies junto a la pizarra, garabateando palabras de moda que apenas entendía. Mantuve la cabeza baja, tecleando, fingiendo que el insulto de la mañana se me había resbalado como agua. Pero por dentro, algo se movió. Esa tarde intenté entrar al panel de administración. Acceso denegado. Mis credenciales, las mismas que había usado por más de una década, habían sido revocadas. Al principio pensé que era un error, pero una rápida revisión lo confirmó. Los permisos habían sido reasignados, la autoridad transferida. Alguien me había sacado del juego. No alguien. Jimena no solo me había llamado Barbie, ya estaba desmantelando mi autoridad. Me recargué en mi silla, dejando que el brillo del monitor se reflejara en mis lentes. La rabia estaba ahí, afilada y metálica, pero no la dejé salir. En cambio, abrí mi unidad privada, esa que nadie más sabía que existía, y comencé a copiar configuraciones, cada estado del sistema, cada registro, cada cambio desde la semana pasada fue a parar a un archivo oculto. Tomé capturas de conversaciones en Slack, guardé cadenas de correos, marqué todo con fechas. No irrumpí en la oficina de Esteban. No exigí explicaciones. El silencio era mi arma, la paciencia mi escudo. Si Jimena quería jugar, yo escribiría las reglas que ella nunca se molestó en leer. Y para el final de ese día, ya lo sabía, la primera pieza en el tablero se había movido, y no era la suya. Llevaba suficiente tiempo aquí como para medir mi carrera, no en ascensos o placas, sino en caídas del sistema que evité. 20 años de parches a medianoche que mantuvieron la nómina funcionando, de arreglos improvisados que evitaron que los datos de los clientes se filtraran al vacío, de estar sola en la sala de servidores con un termo de café mientras la ciudad dormía. Los directivos se llevaban sus bonos, los gerentes coleccionaban premios. Yo solo mantenía viva la máquina. Ahora, al caminar por la oficina, apenas la reconocía. Las paredes estaban cubiertas de carteles que gritaban innovación, disrupción, futuro. Primero en colores neón chillones. Cada escritorio tenía una luz de anillo. El aire ya no olía a circuitos quemados, sino a especias de calabaza y perfumes caros. La presencia de Jimena estaba en todas partes, selfies en Slack, hashtags pintados en las pizarras. Mientras tanto, los diagramas que yo había dibujado hace años habían sido borrados, reemplazados por garabatos sobre visión y modo arrasador. Esteban, su tío y nuestro director general, había dicho en una junta la semana pasada que Jimena era la cara de la tecnología de próxima generación. Dijo que mis métodos pertenecían a otra era, como si yo fuera una reliquia lista para un museo. La sala aplaudió por ella. Nadie me miró. Esa tarde, Javier Torres se acercó a mi cubículo. Hablando en voz baja, creó un canal privado en Slack
Reinicio de operaciones. No estás invitada. Sus ojos parecían disculparse, como si supiera el peso de esa exclusión. Le agradecí y volví a mi pantalla. Que construyera su pequeño club, que renombrara servidores y dibujara diagramas en colores pastel. Porque yo aún tenía acceso raíz escondido en lugares donde ella nunca buscaría. Tareas programadas que solo me respondían a mí. Scripts antiguos guardados en directorios que nadie se molestó en documentar. Los cimientos de esta empresa no estaban en sus diapositivas. Estaban en los fantasmas que yo había cosido, en el frágil equilibrio que solo yo entendía. Así que me quedé callada. La dejé pensar que me había bloqueado. La dejé imaginar que me estaba desvaneciendo, porque a veces el poder más peligroso es el que nadie nota hasta que es demasiado tarde. La semana siguiente, Jimena montó un espectáculo digno de cualquier teatro. Entró a la junta ejecutiva con sus diapositivas color pastel y uñas acrílicas, lanzando palabras de moda como si fueran confeti. Futuro sin servidores. Pivote de confianza cero. Arquitectura sin legado. Modo arrasador. Cada frase caía como si fuera la verdad absoluta en una sala llena de gente desesperada por creer que aún estaban a la vanguardia. Me senté al borde de la mesa de conferencias, con mis notas abiertas, mi presencia ignorada. Esteban se inclinó hacia adelante, con un brillo en los ojos, asintiendo a cada metáfora a medio coser que su sobrina hilaba. Cuando terminó con un ademán dramático, no es modo supervivencia, es modo arrasador. Los ejecutivos rompieron en aplausos como si hubiera curado el cáncer. Esteban se puso de pie, aplaudiendo más fuerte que todos. Jimena liderará la migración de infraestructura. Ella es la encargada del proyecto. Las palabras dolieron menos que el silencio que siguió, sin una sola mirada hacia mí, ni siquiera un gesto de reconocimiento por los años que había cargado con sus sistemas frágiles. No era solo exclusión, era borrarme. Esa tarde, mientras recogía mis cosas, me detuve junto a las paredes de cristal de una oficina lateral. La voz de Esteban se filtraba por la puerta entreabierta. Hablaba por teléfono con alguien que no podía ver. No, claro que no tiene profundidad. Es novata, pero es cuestión de imagen. Necesitamos una visionaria joven para la salida a bolsa. Los inversionistas no quieren ver parches, quieren ver brillo. Me quedé inmóvil, escuchando. No se trataba de competencia, no se trataba de estabilidad. Se trataba de exhibir a Jimena como un símbolo, una calcomanía brillante para cubrir un sistema que no querían admitir que yo sostenía con mis noches sin dormir. Por primera vez, entendí que la podredumbre no estaba solo en la vanidad de Jimena, estaba en los cimientos del liderazgo mismo. No querían la verdad, querían un espectáculo. Así que dejé de documentar solo errores técnicos. Comencé a archivar las juntas, las decisiones, las conversaciones de Slack donde Esteban elogiaba sus palabras de moda y desestimaba riesgos reales. Si querían imagen, les daría imagen, pero en blanco y negro con firmas adjuntas, y con cada archivo que guardaba, el peso del silencio se volvía más afilado, más pesado, más deliberado. Jimena no perdió tiempo en aprovechar su ventaja. En cuestión de días, me encontré fuera de todas las listas de correo que había creado durante años. Las actualizaciones de proyectos que antes dependían de mi supervisión, ahora me pasaban de largo. Las unidades compartidas que había organizado como un catálogo de biblioteca, me devolvían mensajes de error al intentar abrirlas. Mi nombre desapareció de las invitaciones a juntas que yo misma había programado. Y en un movimiento que habría sido risible si no fuera tan peligroso, comenzó a asignar tareas críticas de infraestructura a internos que no sabían distinguir un balanceador de carga de una máquina de café. No me quejé, no protesté, solo asentía en las juntas, con una sonrisa cortés que no revelaba nada. Por fuera, parecía alguien resignada a la irrelevancia, pero en realidad estaba trabajando más duro que nunca. En casa, mis discos externos zumbaban mientras copiaba cada directorio, cada documento,
mantenía versiones sombra de cada configuración, guardadas donde nadie podía tocarlas. Las conversaciones de Slack donde se burlaban de mí, como Barbie, fueron capturadas y archivadas con fechas. Incluso los emojis que añadían caritas de risa y copas de champán se convirtieron en pruebas para un futuro que sabía que llegaría. Una tarde, Javier me llevó a un lado en el pasillo. Ivana, no tienes que pasar por esto. Renuncia. Vete. Encuentra una empresa que realmente te valore. Su voz era suave, pero la lástima dolía más que los insultos de Jimena. Negué con la cabeza. No abandono juegos cuando ya sé cómo terminan. Me miró con algo parecido al miedo, como si no estuviera seguro si era terca o implacable. Tal vez era ambas. Jimena desfilaba por la oficina convencida de que me había despojado de poder. Veía solo sillas vacías donde solía estar mi nombre. Lo que no veía eran los mapas que construía en silencio, diagramas de cada dependencia que ignoraba, cada conexión frágil que fingía que no importaba. Porque el poder no desaparece cuando alguien te bloquea de una carpeta. A veces se afila en las sombras, esperando. Y yo ya estaba escribiendo el plano para su caída. Para entonces, mis archivos se habían vuelto pesados. Cada disco respaldado, cada insulto en Slack congelado en el tiempo. Tenía suficiente para enterrarla en papeles si quería, pero el momento era clave. Jimena vivía de la atención y necesitaba que tropezara bajo los reflectores, no en las sombras. Así que le dejé un regalo, en la unidad compartida, entre políticas de recursos humanos y contratos viejos. Subí un PDF beige y aburrido, infraestructura legada final. DF. 30 páginas de diagramas, notas y mapas de servidores que parecían lo suficientemente convincentes para pasar como auténticos, y en muchos sentidos lo eran, salvo por lo que dejé fuera a propósito. El script de cumplimiento oculto, el corazón del sistema que nunca permitiría un despliegue sin mi firma, no estaba en esas páginas. Para el ojo inexperto, parecía una piedra roseta completa. Para mí, era un esqueleto hueco esperando colapsar. No pasó mucho tiempo. A la mañana siguiente, la vi en la sala de juntas con paredes de cristal, con marcadores en la mano, garabateando mis diagramas en la pizarra como si hubiera encontrado un tesoro enterrado. Añadió corazones pastel alrededor de los nodos. Renombró módulos con hashtags y explicó a su audiencia de internos cómo había descifrado el laberinto legado. Su orgullo radiaba a través del cristal. Los ejecutivos pasaban, impresionados, asintiendo ante su claridad. Ninguno se dio cuenta de que estaban viendo cómo construía un imperio sobre arenas movedizas. Desde mi escritorio, mantuve una expresión neutra. La dejé ondear la carpeta como si fuera una escritura sagrada. La dejé presentar mis omisiones como revelaciones. La dejé creer que me había superado. Porque a veces el movimiento más inteligente no es golpear primero. Es darle a tu oponente la cuerda, ver cómo se la atan al cuello y sonreír cortésmente mientras la jalan. Y para el final de esa semana, Jimena ya había tejido todo su plan de migración alrededor de la trampa que le puse, convencida de que finalmente había demostrado su valor. Para el viernes, Jimena había transformado el comedor en un escenario. Serpentinas colgaban del techo. Una figura de cartón de Steve Jobs se apoyaba en el mostrador y bandejas de cupcakes con glaseado naranja en forma de llamas llenaban la mesa. Entró pavoneándose con una chaqueta de lentejuelas que brillaba bajo las luces fluorescentes, anunciando el inicio de Brillo 2025. La multitud aplaudió y vitoreó como si ya hubiera salvado la empresa. Alzó una copa de plástico con champán barato y brindó por quemar los sistemas prehistóricos que nos habían encadenado por demasiado tiempo. No había que adivinar a quién iban dirigidas esas palabras. Globos flotaban contra el techo mientras Jimena daba su discurso, lleno de promesas color pastel y jerga. No más arreglos improvisados, no más código de dinosaurio. El lunes será el amanecer de una nueva era. Los internos aplaudieron como discípulos. Entonces,
Uno de ellos, un chico apenas lo suficientemente grande para rentar un coche, levantó la mano nervioso. Su voz tembló al preguntar: ¿Estás segura de que esa carpeta está actualizada? Algunos diagramas parecen algo viejos. La sala se quedó en silencio por un momento. La sonrisa de Jimena se endureció. Rió demasiado fuerte y respondió: no cuestiones lo que no entiendes. Quédate con traer cafés y deja la infraestructura a los grandes. Los internos rieron débilmente y el chico se hundió en su silla, sonrojado. Jimena giró su marcador como una reina despidiendo a un súbdito, doblando la apuesta por el plan que ya estaba condenado. Observé desde un rincón, en silencio. Había plantado esa semilla de duda días antes, un comentario casual sobre lo rápido que cambian las cosas. Cómo los mapas se vuelven obsoletos de la noche a la mañana. Jimena pudo haber pausado, reconsiderado, incluso preguntarme. En cambio, humilló al único valiente que notó algo. Esa noche, mientras ella subía selfies de su fiesta, me senté en el zumbido silencioso de la sala de servidores y finalicé mi propio script. Una sola bandera de cumplimiento, enterrada profundamente, que requería mi firma antes de que cualquier despliegue pudiera activarse. Guardé capturas, exporté conversaciones de Slack y lo metí todo en una carpeta negra que algún día hablaría más fuerte de lo que yo nunca necesitaría. Y mientras la oficina celebraba llamas, yo ya estaba encendiendo la mecha. El lunes por la mañana llegó con el peso de una tormenta. La sala de juntas estaba llena hasta las paredes, ejecutivos con trajes planchados, internos balanceando muffins en platos de papel, recursos humanos con portapapeles, incluso un videógrafo freelance montando su trípode al fondo. Esteban estaba al frente, sonriendo como si esto fuera la salida a bolsa en sí. Jimena, con una chaqueta tan rosa que casi zumbaba, caminó al podio con su laptop como si fuera un trofeo. Hoy, declaró, enterramos lo viejo y damos paso a lo nuevo. Guiñó un ojo a Esteban, que sonrió con orgullo. Luego, con un ademán, cliqueó el botón brillante etiquetado. Desplegar pila brillante. La pantalla del proyector parpadeó. Líneas de código titilaron, luego se congelaron. Un mensaje se extendió por la pantalla, en texto claro y clínico: despliegue bloqueado. Arquitectura no cumple. Se requiere autorización. El silencio que siguió fue ensordecedor. Unas risas nerviosas flotaron, apagándose rápido. Jimena cliqueó de nuevo, más fuerte, como si la fuerza pudiera doblar la lógica. El mismo mensaje la miraba fijamente. Es solo un problema de caché, tartamudeó. Su voz se volvió más aguda. Fantasmas del sistema viejo. Totalmente normal. Murmullos recorrieron la sala. Alguien tosió. Recursos humanos se movió incómodo en sus sillas. Desde un rincón, Marcos Levin se inclinó sobre su laptop, entrecerrando los ojos. ¿Quién es el administrador de cumplimiento?, murmuró. El proyector, como si lo hubiera invocado, mostró la respuesta al final del registro de errores. Autorización requerida, Pereira. Ivana. Todas las cabezas se volvieron. Estaba al fondo con mi café. El vapor subiendo hacia mi rostro, tomé un sorbo lento, sin prisa. La sonrisa de Jimena vaciló. Eso está desactualizado, insistió, con la voz temblorosa. La sacamos hace meses. El proyector no se inmutó, ni los registros. El mensaje pulsaba de nuevo. Claro y despiadado: no cumple. Autorización requerida. Dejé mi taza con suavidad, el tintineo del porcelana resonando como un martillo. Jimena cliqueó una vez más, la desesperación filtrándose por sus uñas perfectamente arregladas, pero el sistema se mantuvo firme. El brillo de su chaqueta no podía ocultar las grietas que se formaban en su compostura, y mientras los susurros se convertían en silencio, supe que el desmoronamiento apenas comenzaba. El silencio en la sala de juntas se rompió solo por el chirrido de la puerta. Legal entró, con Serena Ortiz al frente con su laptop ya abierta. Marcos Levin detrás. Esteban se enderezó en su asiento.
su orgullo anterior reemplazado por un ceño fruncido, mientras Serena conectaba al proyector. El primer archivo apareció en la pantalla, conversaciones de Slack sacadas del canal privado de Jimena. Sus palabras desfilaron en blanco y negro. La Barbie ni siquiera sabe usar Git. Es un lastre. Seguiremos sin ella. Un murmullo de incomodidad recorrió la sala. Algunos ejecutivos se movieron en sus sillas, otros evitaron mirarme por completo. El rostro de Jimena palideció. Tartamudeó, eran bromas, charlas. No es relevante, Serena alzó una mano. Calma pero cortante. Esto fue escrito hace 2 semanas. Mientras intentabas anular la política de cumplimiento, me puse de pie lentamente, sacando la carpeta negra de mi bolso. Pesaba con meses de evidencia, capturas, correos, registros, invitaciones a juntas que nunca me llegaron, diagramas alterados sin aprobación. La puse en la mesa y la abrí. Las páginas susurrando como cuchillas. Líneas de tiempo en filas ordenadas. Estados del sistema antes y después de cada cambio no autorizado. Insultos de Slack marcados con fechas y nombres. La sala se inclinó hacia mí. Javier, de pie junto a la pared, cruzó mi mirada. Sus cejas se alzaron ligeramente, como si apenas ahora entendiera que no había estado callada, había estado grabando todo. La voz de Jimena se quebró. Esto iba a ser mi lanzamiento. Mi oportunidad de demostrar sus palabras colapsaron bajo el peso de las pruebas frente a ella. Cada insulto, cada desprecio, cada atajo imprudente estaba grabado en papel y tinta. Innegable. Serena cerró su laptop, dejando la conversación de Slack congelada en el proyector. Las palabras se burlaban de Jimena desde arriba como un veredicto tallado en piedra. Esteban se movió, cubriendo su boca con la mano, pero no ofreció defensa. Jimena temblaba en el podio, aferrando su chaqueta de lentejuelas como si la tela pudiera protegerla de lo que se desplegaba. Y en ese momento, el brillo con el que se había envuelto comenzó a desmoronarse, hilo por hilo, dejando solo el desastre que había creado para que todos lo vieran. Esteban finalmente encontró su voz, aunque salió más tensa de lo habitual. No exageremos, esto es solo imagen. Necesitábamos audacia, y Jimena la trajo. A los inversionistas no les importan los tropiezos técnicos, les importa la visión. Serena no parpadeó. Esto no es un tropiezo, es una violación de cumplimiento. Si esto se hace público, las multas de los reguladores harán que tu sueño de salir a bolsa se desvanezca como humo. La gobernanza requiere firmas, documentación, supervisión. Nada de eso pasó bajo su liderazgo. El aire en la sala se espesó. Esteban lo intentó de nuevo, alzando la voz. Está aprendiendo. Ella. Me incliné hacia adelante, mi voz firme. No me preguntaron, me borraron. Un silencio siguió. Deslicé la carpeta negra por la mesa, su peso deliberado. Esteban dudó antes de acercarla. La abrió. Página tras página de capturas, correos, registros, cada detalle marcado con fecha y hora. Su mandíbula se tensó mientras pasaba las páginas. El papel cortando sus dedos mientras la realidad destrozaba sus excusas. No puede ser. Su voz se desvaneció. Cerró la carpeta y exhaló lentamente, evitando mis ojos. Es familia. La respuesta de Serena fue tranquila, precisa. Es una responsabilidad. Las palabras resonaron como un golpe de martillo. Recursos Humanos se movió en silencio, colocándose detrás de Jimena. Su chaqueta de lentejuelas había perdido su brillo. Sus manos temblaban mientras aferraba la laptop que ya no se atrevía a abrir. Esteban la miró, luego a mí, y finalmente bajó la mirada a la mesa. Jimena Galván, dijo Serena, ahora en tono formal, tu acceso queda revocado de inmediato. Recursos Humanos te acompañará. Legal seguirá con los próximos pasos. Los labios de Jimena se abrieron, pero no salió sonido. La sala permaneció congelada mientras se levantaba lentamente. Despegó su gafete de la chaqueta y lo dejó en la mesa.
Recursos Humanos la guió hacia la puerta. El proyector, aún congelado en su mensaje burlón de Slack, finalmente se apagó. El silencio que quedó fue más pesado que cualquier aplauso que hubiera escuchado. Y cuando la puerta de cristal se cerró tras ella, supe que el ajuste de cuentas no era solo de Jimena, sino también de Esteban. La sala de juntas se vació lentamente, como aire escapando de un globo. Los ejecutivos murmuraban excusas a medias, aferrando sus celulares como si de repente hubieran aparecido correos urgentes. Esteban se quedó, con los hombros caídos, la confianza que llevaba a cada junta desvanecida. Finalmente me miró, el peso del silencio presionando sus palabras. Ivana, dijo, con voz cautelosa, esta empresa necesita estabilidad. No podemos permitir otro espectáculo. Si estuvieras dispuesta a tomar un rol de liderazgo, directora de tecnología, tal vez ayudaría a reparar la imagen. Crucé las manos, firme. No quiero títulos, Esteban, quiero verdad en el sistema. Los títulos nunca mantuvieron los servidores funcionando. Su mandíbula se tensó, pero no discutió. Tal vez no podía. Javier se acercó cuando los demás se fueron, extendiendo su mano. Jugaste a largo plazo, dijo, con un toque de asombro en la voz. Le di un apretón firme. Nunca fue un juego, fue supervivencia. Y sabía exactamente cómo terminaría. Salí de la sala de juntas y caminé por el pasillo silencioso. El zumbido apagado de los servidores subiendo desde el piso inferior. Al pasar por la pared de cristal de la sala de servidores, me detuve. Filas de máquinas parpadeaban constantemente, sus luces pulsando rítmicamente como un latido. Esa sala había sido mi catedral, el lugar donde cada parche, cada noche sin dormir, había mantenido viva la empresa. No los discursos de Esteban, no el brillo de Jimena, solo el zumbido de los sistemas y la paciencia para entenderlos. Tomé un sorbo del café que había cargado toda la mañana. Estaba frío, amargo, pero me anclaba. El caos, las risas, la crueldad, todo se desvaneció en un ruido de fondo. Lo que quedó fue calma, estable, precisa, porque la venganza nunca se trata de volumen. No son aplausos fuertes ni salidas dramáticas. Es un movimiento, una bandera de cumplimiento, una carpeta, un silencio paciente que deja que la arrogancia escriba su propio obituario. Me alejé de los servidores y volví a mi escritorio. La silla familiar esperándome, afuera. La ciudad palpitaba con ruido y velocidad. Adentro, la máquina zumbaba, viva y estable, porque elegí no gritar, sino esperar. Y esperar había sido suficiente.